Por favor, no más Guayasamín. Completamente indio, yo soy un indio. Carajo, yo soy un indio. Me llamo Guayasamín. Osvaldo Guayasamín fue un importante representante de la plástica ecuatoriana. Produjo su obra en el ambiente conflictivo de la democracia de los años 60 y 70, que estuvo plagada de caos, inestabilidad política y golpes de Estado. En este contexto da origen a la serie titulada La Edad de la Ira, su mayor logro. A lo largo de su carrera gana importantes premios, entre ellos la Tercera Bienal Hispanoamericana en el año 55 y la Bienal de Sao Paulo en el año 57. Triunfos no menores, que además ningún otro artista ecuatoriano ha conseguido hasta el día de hoy. Desde el inicio tocó la temática de la miseria. El contexto histórico en que surgió fue crucial. Desde niño vivió las complicadas etapas de la política ecuatoriana. Cuando tenía apenas 13 años, se dio, por ejemplo, la Guerra de los 4 días, en la que murieron aproximadamente 2.000 personas. La Edad de la Ira surge además cuando el mundo estaba dividido en dos bloques, el comunista y el capitalista, y cuando en la Junta Militar de 1963 en el Ecuador se persiguió a la izquierda y a los movimientos populares. Desde un inicio, Guayasamín supo ver, absorber y aprovechar estas circunstancias. Luego de su primera exposición en el año 1942, el multimillonario Nelson Rockefeller le compró varias de sus obras y le invitó a su país. Hizo una exposición en Guayaquil y Rockefeller fue a Guayaquil y le compró 6 cuadros. Viajó entonces a Estados Unidos y luego a México, donde trabajó con Clemente Orozco. Recordamos que en el año 1944 Siqueiros había dicho que no había más ruta que la nuestra, refiriéndose al papel social del arte. Esto influyó en Guayasamín. En lo posterior coincidió con la ideología y políticas de la dictadura comunista cubana, desarrollando una amistad con Fidel Castro. Fue amigo además de Allende y de otros personajes en esta línea. Tuvo entonces una postura ideológica de izquierda que siempre lo acompañó a pesar de sus grandísimas contradicciones. Pero Guayasamín se acabó. Y esto no ocurre con su fallecimiento. En concreto, su obra había dejado de existir desde mucho antes. Suele decirse que luego del auge viene la caída. Respecto de los artistas en general, suele pensarse, con o sin razón, que luego de la obra cumbre, aquella que les ha dado fama, lo que siguen produciendo ya no tiene la misma fuerza ni calidad, o sencillamente que ya no se ve una evolución en su obra. Esto ocurrió con Guayasamín. Luego de Guaycañán y la Edad de la Ira principalmente, el pintor paulatinamente dejó de evolucionar y no llevó su obra a otro nivel. Continuó produciendo, pero o bien se repetía con las mismas temáticas y estilo, o por otro lado tomaba una orientación comercial bastante relajada respecto de todo lo que había elaborado anteriormente. Su trabajo empieza a decaer cuando abandona la temática social, o mejor dicho, cuando se dedica simplemente a repetir esta temática y se entrega al continuismo. La serie de la ternura, supuestamente dedicada a la madre, es un ejemplo de ello. Quizá más bien esta serie haya sido un intento por reconciliarse con el género femenino, pues era conocido por ser machista. No nos olvidemos de la autobiografía de su ex esposa, Luce de Perón. Este bajo nivel en su obra se vio reflejado además en las falsificaciones que se hacían y se siguen haciendo hasta hoy. Como sabemos, no se falsifica lo que no es comercial o fácil de reproducir. Guayasamín no fue solo un pintor, sino también un comerciante y un político que supo manejarse con buenas relaciones y contactos. Lo hizo de una manera pragmática, dándose la mano tanto con la embajada norteamericana como con Fidel Castro y Hugo Chávez, lo que le permitió no solamente vivir de la venta de su obra, sino expandirse y formar una institución llamada Fundación Guayasamín. Esto último implicó la donación de parte de su obra y colección privada al patrimonio cultural nacional. Casualmente, la fundación surge el mismo año en el que en el Ecuador se formaba un Consejo Supremo de Gobierno, en el año 76, y que no era más que la continuación de la dictadura del año 1972 de Rodríguez Lara. A Guayasamín no le iba mal en plena dictadura. Más tarde abrió 2 sedes de esta fundación, una en Cuba y otra en España. Si bien una fundación no es un negocio como lo sería un centro comercial, esta entidad, inicialmente manejada por el propio pintor, pasó a ser manejada luego de su muerte por sus hijos y colaboradores, pero no por todos ellos, ya que un grupo de los herederos no participaron. Eran las hijas del segundo matrimonio de Guayasamín con Luce de Perón.
Ellas desde mucho antes habían decidido no participar de la fundación para dar más importancia a sus propias carreras. Esto en todo caso no las excluía como herederas, ¿no? Denunciaron haber sido relegadas de las decisiones respecto del manejo de las obras, pues no todas eran patrimonio cultural, al contrario de lo que inexplicablemente había declarado tiempo antes el Congreso Nacional del Ecuador. El conflicto por la herencia del artista se resolvió muchos años más tarde, luego de una larga disputa judicial en la que el propio Estado ecuatoriano metió la mano. Recordemos que Alfredo Vera, quien se desempeñaba como funcionario de la Fundación Guayasamín desde sus inicios y era esposo de Saskia, una de las hijas del artista, formaba parte de las filas del partido Izquierda Democrática. Al parecer, esto influyó para que el Congreso Nacional dictaminara de manera un tanto irregular como mínimo que toda la obra de Guayasamín era patrimonial, cuando esto no era así. Esto era un caso excepcional en el que jueces, congresistas, entre otros, intervenían en un tema familiar por el solo hecho de los vínculos del pintor con personajes de la izquierda política, algo que nunca antes se había dado en el Ecuador. En lo posterior, los Guayasamín Monteverde, que se dedicaron a manejar la fundación, buscaron fondos para expandir sus intereses, ejecutando los deseos del padre muerto. El principal de ellos, la así denominada Capilla del Hombre, que fue inaugurada en el año 2002. El arte ecuatoriano de los últimos 50 años no es Guayasamín. El arte ecuatoriano de hoy no es Guayasamín, punto. Por las razones que he ido mencionando, Guayasamín se ha transformado en una especie de padre o taita de la pintura en el Ecuador. Le rinden culto como si se tratase de un santo católico o una deidad indígena. Tanto así que de la misma manera que se construyó en el Panecillo, al sur de Quito, una horrible estatua en honor a la Virgen María, se ha construido al otro lado de la ciudad también, en un monte, la capilla de Guayasamín, la Capilla del Hombre. Podemos comprender que debido a la temática que enfocó en su obra, la tragedia humana, haya tenido mayor aceptación que la de otros artistas. Es en el contexto de las dictaduras latinoamericanas y de la politización del genocidio cubano, mal llamado revolución, cuando adquiere auge. Pero este apogeo opaca otra producción que surgía en ese mismo momento con propuestas innovadoras. Recordemos que luego de la Edad de la Ira, Guayasamín no evolucionó y se quedó en lo mismo hasta el final de sus días. Guayasamín era parlanchín, dramático y le gustaba hacerse el víctima. Decía ser indio, pero al mismo tiempo vivía opulentamente y no convivía con indígenas, sino con diplomáticos y presidentes. No estoy para nada en contra de que un artista sea millonario, pero sí estoy en contra de la hipocresía, ¿no? La muerte de Guayasamín generó demandas de todo tipo entre los herederos. Se hablaba incluso de obras de arte que se habrían escondido, comercialización ilegal y uso ilegal del nombre. Es por el año 2012 cuando esto empieza a resolverse. Guayasamín siempre tuvo amistad con Rodrigo Borja de la Izquierda Democrática, quien fue presidente del Ecuador en el año 88 y en cuya posesión de mando se presentó el mural de Guayasamín titulado Imagen de la Patria en el Congreso Nacional. Borja era además amigo de Alfredo Vera, yerno de Guayasamín. De hecho, fue su ministro de Educación en el año 88. Entonces no era de admirar que lo político estuviera inmiscuido en este tema. Vera era un hombre clave de la Fundación Guayasamín. Fue también cercano posteriormente al correísmo chavista, habiendo sido ministro del Interior de Correa en el año 2012. Pues bien, me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿acaso sin los vínculos sociales y políticos de Guayasamín habría tenido su obra la misma repercusión? Yo me acerco a pensar que son justamente aquellos vínculos los que le dieron mayor valor. Sin estos nunca hubiera alcanzado la expansión institucional que ha logrado hasta el día de hoy. Tomó inteligentes decisiones como donar su obra para que fuese patrimonio cultural del Ecuador. Esto le aseguró ser justamente eso, un artista patrimonial. No nos olvidemos que sus restos mortales fueron enterrados nada más ni nada menos que en los jardines de la Fundación. Su obra entonces debe ser conservada, nos guste o no, a costa de lo que ocurre en el arte ecuatoriano en general, sin importar que otros artistas no sean tomados en cuenta para nada por las mismas instituciones que se dedican a mantener los deseos de un artista muerto. Guayasamín representa una etapa oscura del arte ecuatoriano. Oscura como la edad de la ira, edad que ya pasó,
porque las culturas, países y sociedades también cumplen años, tienen hijos rebeldes y no se quedan en la misma etapa eternamente. A lo largo de todos estos años han surgido pintores importantes para el arte ecuatoriano. Algunos contemporáneos de Guayasamín como Eduardo Kiman o Leonardo Tejada. Otros nombres son los de Araceli Gilbert, Mauricio Bueno, Estuardo Maldonado, Enrique Tábara, que dígase de paso se oponía a las posturas socialistas de Guayasamín, entre otros. Algunos de ellos vivieron de manera intermitente en el Ecuador. Esto ocurrió a lo largo de los años 60 y 70 e incluso desde antes. Recordemos, por ejemplo, el caso de Camilo Egas, que se quedó en Estados Unidos, donde tuvo un gran reconocimiento. Posteriormente, durante los años 80 y 90, empiezan a surgir otros nombres. Pero lo interesante de esto es que ninguno de ellos recibió ni ha recibido el apoyo institucional necesario como para construirse una capilla del hombre, o para enviar sus obras al exterior en grandes cantidades y libres de impuestos. Recordemos el gravísimo evento ocurrido en el año 2012, cuando en la valija diplomática del Ecuador se encontraron nada más ni nada menos que 40 kilos de cocaína líquida. Inmediatamente salieron representantes de la Fundación Guayasamín a decir que ellos enviaban la obra por toneladas mediante esta valija desde hace años. Estamos enviando nosotros más o menos 15 metros cúbicos de obras de arte, porque van aproximadamente 100 obras y más o menos de 1.500 a 2.000 kilos en cada exposición. Estas explicaciones se daban porque en redes sociales se empezó a diseminar el rumor de que si ellos usaban la valija diplomática, entonces debían también haber traficado droga en algún momento. La fundación hizo todo lo que pudo por dejar en claro que usaban la valija de manera honesta y cumpliendo la ley. El entonces presidente Rafael Correa se refirió al tema, lo que es otra muestra de cómo el nombre Guayasamín estaba metido como mugre en las uñas de diversas instancias de la burocracia gubernamental. En el caso de otros artistas ha ocurrido exactamente lo contrario. De no ser por las ayudas económicas de gente de buena voluntad o por el ánimo de no rendirse ante los complicados vericuetos de la burocracia, muchos artistas de nuestro medio no hubieran podido enviar nunca sus obras fuera del país, ya sea por cuenta propia, abajo del hombro o por la misma valija diplomática. Este es un hecho incuestionable. Es además de un elemento fundamental que origina una parte de la queja y el rechazo contra la institucionalidad de un apellido como el de Guayasamín, que por sus vínculos sociales y políticos, es decir, por sus padrinazgos, se ha establecido como la rúbrica del país en términos de producción plástica. Muy poco se ha preocupado a la institucionalidad por un trato equitativo a los artistas. Han preferido más bien privilegiar a pocos o a uno. En esto también la culpa la tiene la inexistente crítica de arte en nuestro medio. Aparte les comento que en el mismo año 2012, cuando hubo la polémica por la valija diplomática, yo hice una solicitud a la Cancillería del Ecuador para que me diese la información sobre qué artistas habían sido favorecidos con la valija desde el año 1982. Sin embargo, jamás recibí una respuesta. Tomen en cuenta que yo tenía el pleno derecho de solicitar esto y que ellos tenían la obligación de responder. No nos olvidemos, además, que aquel polémico evento sobre la valija diplomática estaba relacionado con un proyecto de arte que estaba siendo enviado a Italia. Es decir, el arte estaba metido en este problema y es por eso también que lo menciono, ¿no? El final de Guayasamín es algo imprescindible. Es necesario que se termine con esta golosa historia de amor entre el Estado y un pintor disque comunista, disque indígena, pues no era ni lo uno ni lo otro, que gozó de grandes privilegios y murió, para colmo de su mala suerte, en Estados Unidos, es decir, en el mismísimo imperio. Ya es hora de que se genere una movida intelectual que desplace definitivamente esta lamentable dictadura. Para ello es necesario enfrentar a quienes la promueven, hacerlo con argumentos, haciendo público el extrañísimo desorden institucional que ha permitido esta injusticia. Y es que mucho se habla de la justicia social en el Ecuador. El mismísimo Guayasamín usaba esto de la justicia social como herramienta para su obra. Los gobiernos pretenden resolverla o dicen que lo van a hacer, pero siempre se olvidan que injusticia es, entre otras cosas, otorgar privilegios a un personaje vivo o muerto
por el solo hecho de sus padrinazgos y conexiones sociales y políticas. Entonces, terminemos con esta especie de imperio del mal en la institucionalidad del arte en el Ecuador. Imperio iracundo de la fatalidad, que además es un reflejo de lo que ocurre hoy en toda o casi toda la institucionalidad cultural de nuestro medio. Artistas, es nuestra obligación hacer algo al respecto. No podemos permitir que esto siga ocurriendo. No se trata de algo en contra de Guayasamín, de algo en contra de su familia, de algo en contra de la fundación, de la capilla, etc. Esto es un tema de cómo se maneja la cultura en nuestro país. No podemos permitir que esto siga ocurriendo y está en nuestras manos hacer algo al respecto. No le gusta, no le interesa tener amistad con un dictador o con un militar o con una persona que... Bueno, si te gustó este video, dale like, compártelo, coméntalo. No te olvides de suscribirte si eres nuevo en este canal. Soy Damián Toro, nos vemos la próxima. Chao.